Hola, mi nombre es Steven Cubillo, yo soy escritor alajuelense y es por esta misma razón que me ha interesado investigar sobre el tema de Miguel Obregón Lizano y de la Biblioteca Pública de Alajuela. Advierto que aunque intenté verificar en la mayor medida posible todos los datos que voy a dar acá, no soy historiador y es por eso que recomiendo que cualquier dato que usted necesite tomar de este video para algún fin serio, es mejor que lo verifique. Una última advertencia es que la mayoría de los datos que yo voy a citar acá me los facilitó el historiador Ronald Castro por medio de un documento de una investigación histórica que él realizó titulado Miguel Obregón Lizano, vida y obra. Por último, como entre historiadores aún no se terminan de poner de acuerdo sobre algunas fechas y periodos, es importante que si usted nota que algún dato está erróneo, lo corrija en comentarios, pues es entre todos que tenemos la misión de escribir nuestra propia historia. Ahora sí, a lo que realmente les importa. Miguel Obregón Lizano nació un sábado 19 de julio de 1861. Fue hijo de un señor llamado Miguel Obregón Rivera. Era artesano y carpintero. Por otro lado, la madre de Miguel Obregón Lizano era doña Ramona Lizano Vega. Miguel finalizó la primaria y se marchó a San José. Allá matriculó en el Instituto Nacional. Era un colegio. Poco después, por falta de recursos financieros, se vio en la necesidad de retirarse del centro de enseñanza. Tiempo después matriculó en la Academia de Maestros, donde ahora sí llevó el proceso completo, destacando tanto que con apenas 17 años de edad, en 1878, ya colaboraba formando maestros en esta misma institución. Cuando cumplió 18 años se graduó como académico y pudo regresar al lado de su familia en Alajuela debido a que lo nombraron auxiliar de examinador de las escuelas de Alajuela. Cuando cumplió 19 años de edad en 1880, fue designado secretario del Instituto Municipal de Varones, también en Alajuela, y desde este puesto empezó a impartir lecciones de manera voluntaria, para luego ser nombrado de manera oficial y formal como profesor de geografía, historia y matemáticas. Pero bueno, como pueden ver hasta acá, hemos visto su biografía académica, pero me interesa que veamos otra particularidad de su vida, y es por eso que les voy a pedir que retrocedamos atrás a 1878. En ese tiempo, las personas que tenían acceso a la educación solían formar parte de los debates políticos e ideológicos de la época, y fue en ese entonces que los jóvenes empezaron a reunirse en corredores de casas y en cafeterías, pero sentían la necesidad de tener un sitio que los conectara con más personas y les permitiera democratizar el acceso a los libros y la información. Inspirados por los pensamientos liberales, querían contagiar el germen de la lectura y la educación. Hasta que casi veinteañero, en 1880, Miguel creó la Sociedad de las Bibliotecas, con la idea de que este grupo se siguiera reuniendo, como ya lo venía haciendo, con la diferencia de que ahora tratarían de consolidar la primera biblioteca pública de Alajuela. Y eso me emociona muchísimo, porque a veces llegamos a creer que en Costa Rica no han habido grandes movimientos intelectuales como los que se han dado en Europa o en Estados Unidos. Y me parece demasiado interesante pensar que no fue que se creó una biblioteca pública y después tuvieron que ver cómo llenarla. No, por el contrario, había un montón de gente con la necesidad de tener un punto de encuentro y lo lograron. Consiguieron un lugar que se especula que fue prestado y con donativos de los alajuelenses se creó una especie de biblioteca comunal, la primera biblioteca de la provincia. Y ahí guardaron el primer acervo de libros. Ahí se organizaron presentaciones de libros, conferencias, talleres y grupos de lectura. Las reuniones eran animadas, con debates acalorados sobre temas políticos y sociales. Además, la sociedad impulsó una escuela de artesanos y clases nocturnas para todos los que la necesitaran. Además, las personas llegaban por libros y las lecturas empezaron a circular con más fuerza por nuestras calles. Alajuela merece una biblioteca que enriquezca el alma de sus hijos y eleve el espíritu de nuestra patria. Algunos dicen que la sociedad duró 7 años. Sin embargo, en algunas fuentes, como la de Vladimir de la Cruz, se dice que cerró en 1884, según él, porque varios políticos vieron en ella una fachada tras la cual se gestaba un imaginario golpe de Estado contra el general Tomás Guardia. En 1887, Miguel funda el Instituto de Alajuela, en la casa de don Pedro Alfaro, en donde hoy en día está el Teatro Municipal de Alajuela. Ya desde ahí fundó una biblioteca interna que era para el instituto, en uno de los recintos. En 1888 consiguió el terreno que se encuentra al costado sur del Parque General Tomás Guardia, en donde actualmente se encuentra el edificio de la UTN. Elaboró los programas académicos y ordenó la compra de numerosos libros en diferentes idiomas y de muchísimas temáticas. Sin embargo, en 1889,
cuando se conmemoró el centenario de la toma de la Bastilla, un 14 de julio, Miguel abrió de manera pública y oficial la biblioteca para todos los alajuelenses y no solo para los estudiantes de esta institución. Podríamos decir que este es ya su segundo intento de que Alajuela tenga una biblioteca pública y propia. Venid a la Biblioteca Pública de Alajuela, la mejor del país por la calidad de sus obras. Sin embargo, las cosas seguían poniéndose difíciles para Miguel y su sueño de tener una biblioteca, pues en 1890 le retiran los recursos por parte de la municipalidad. Esta situación preocupó muchísimo a Miguel, quien le pidió ayuda a Procopio Arana, un acaudalado y exitoso comerciante de Alajuela. Entre ambos pagaron los costos del alumbrado y hasta el sueldo del bibliotecario. Y es acá donde quiero aprovechar para resaltar esto: sacar dinero de su propio bolsillo para hacerse responsable de pagar el sueldo de la persona que va a atender la biblioteca. Me parece un ejemplo de tenacidad increíble. Logran mantener la biblioteca abierta durante algunos meses. Sin embargo, la situación es insostenible y llega a cerrar de manera permanente. Pero para buena fortuna, ese mismo año, Miguel es nombrado primer director de la Biblioteca Nacional y coordinador de la Red de Bibliotecas Nacionales. En sus primeras acciones, reabrió la Biblioteca Pública de Alajuela, asignándole un presupuesto fijo. Podríamos ver este como el tercer intento. Logró mantenerla abierta, pero recordemos que hasta este punto sigue estando en un recinto dentro del Instituto de Alajuela, y esto no hacía sentir satisfecho a Miguel, quien entendía la necesidad de tener un edificio independiente. Es menester erigir una entidad independiente, una institución que no dependa de nadie, que tenga por única tarea alimentar el intelecto de la generalidad, pero sobre todo el de la niñez, y lo más importante, que no esté limitada por ningún acondicionamiento. A finales del siglo XIX empezó algo lo que Ronald Castro llama la etapa nómada. Hay poca precisión sobre las fechas, es por esto que al principio les advertía, y de nuevo les digo que solo encontré estimaciones, pero los invito a ustedes interesados a investigar por su cuenta, a verificar y a dejar en los comentarios todo aquel dato que nos pueda servir para construir nuestra propia historia. Yo, por ejemplo, tengo acá que entre 1890 y 1909 se pasaron al edificio de gobernación, pero eso no cambió mucho las cosas, seguía siendo tan solo un recinto de una institución más grande. Aclaro que el edificio de gobernación era un edificio que se encontraba en el mismo terreno en donde actualmente está el Centro de Cultura Alajuelense. No es el mismo, pues el que nosotros conocemos actualmente se construyó en 1914. Este dato no lo puedo corroborar aún, pero tengo entendido que en 1964 la Municipalidad de Alajuela trasladó sus oficinas a la casona del General Tomás Guardia y se mantuvo ahí hasta su demolición en 1970. Posteriormente se sabe que en la década de 1970 se trasladó a la segunda planta de Llobet y luego a la segunda planta de Ferretería Luna. Ahora pueden entender por qué don Ronald Castro le puso la etapa nómada a este periodo de la biblioteca, y ahí se mantuvo, negándose a morir durante una década completa. Hasta que en 1981 ocurre por fin, se le entrega a la Biblioteca Pública de Alajuela el terreno y edificio que posee actualmente, el que está ubicado detrás de los tribunales de justicia. Miguel no alcanzó a ver su sueño de ver a la biblioteca con un edificio, ya que murió en 1935. Sin embargo, me gusta pensar que ahorita estaría muy orgulloso al ver que hoy en día grupos como Tinta Eriza, 145 años después, encarnan el sueño que alguna vez tuvieron un grupo de muchachitos y muchachitas que se hacían llamar la Sociedad de las Bibliotecas.